¿por qué en cada burbujita les puse derogado? La palabra derogada justamente para que no haya duda que las normas que vamos a estudiar hoy son normas que fueron derogadas. ¿Por qué fueron derogadas? A partir del 1 de agosto del 2015 entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación, que la ley que sanciona el Código Civil y Comercial deroga el Código de Comercio que hoy vamos a ver. La segunda pregunta es, entonces, ¿para qué vamos a estudiar normas que están derogadas? ¿Por qué? Ahí la explicación está en la primera burbujita, porque la realidad sigue siendo, es decir, la norma me regula una realidad. La norma se puede derogar, pero la realidad sigue, el instituto sigue. Entonces, nosotros salimos a la calle y lo seguimos viendo, quizás ahora regulado de otra manera. Entonces, por eso vemos insistentemente el artículo 8 del Código de Comercio, que fue sancionado por la Ley 15 de la Nación, como ahí les indicó, para entender, cuando llegamos ahora a la actualidad, la regulación actual de estos institutos, ¿sí? Como vieron la clase pasada, hay diferentes métodos para describir la materia comercial. ¿Por qué necesitamos describir la materia comercial? Para saber a qué le aplicamos el derecho comercial. ¿Por qué? ¿Qué es el derecho comercial? Conjunto de normas y leyes, el conjunto de normas que regulan la actividad mercantil. Bárbaro. ¿Y qué es actividad mercantil? Bien, entonces tenemos sistemas para describir la actividad mercantil. Sistema subjetivo, miramos al sujeto, o sistema objetivo, a través de la descripción de actos de comercio. Pues bien, la Ley 15 de la Nación, que entró en vigencia en el año 1862, adoptó el sistema objetivo para describir la materia mercantil a través de los actos de comercio que los describió, los desarrolló en su artículo 8. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver qué es lo que decía este artículo 8, también derogado, que describía los actos de comercio. Empezaba diciendo, la ley declara actos de comercio en general, 2 puntos y 11 incisos. Es decir, a partir de en cada inciso vamos a ver uno o más actos de comercio regulado a quienes se les aplicaba, a los cuales que se les aplicaba la ley mercantil. Inciso primero, ahí lo tiene todo transcripto. Toda adquisición a título oneroso de una cosa mueble o un derecho sobre ella para lucrar con su enajenación, bien sea en el mismo estado que se adquirió, después de darle un mayor o menor valor. Vamos explicando algunas partecitas de este inciso para clarificar, ¿sí? Fíjense que habla de toda adquisición a título oneroso. El título oneroso, ¿sí?, nos aparece como requisito. Tengo que adquirir a título oneroso. ¿Qué es título oneroso? Es una contraprestación. Por lo que me están dando, yo doy una contraprestación. Si a mí me dan una cosa y yo doy dinero, ¿qué es eso? ¿Qué contrato es? Cosa por dinero, dinero por cosa. ¿Cómo se llama? Compraventa. Compraventa, sí, bien. Compraventa. Y si en vez de darle dinero le doy otra cosa, cosa por cosa, ¿cómo se llama? ¿Hola? Permuta. Permuta. Trueque. Perfecto. Trueque. Entonces, trueque, que jurídicamente se llama ¿Se permuta. escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Qué me querían decir? ¿No? Bueno. Lo que ustedes dicen trueque, jurídicamente se llama permuta. Cuando vamos a buscar en el código cómo se llama ese contrato, se llama permuta. Entonces, cuando hablamos de toda adquisición a título oneroso, nos dice título oneroso, compraventa o permuta, ¿sí? Adquiriendo a través de esos contratos. O un derecho sobre ella. Otra cosa, antes de un derecho sobre ella, cosa mueble. Fíjese cómo el Código de Comercio sacaba las cosas inmuebles, los inmuebles de la esfera comercial. ¿Sí? Lo comercial va a ser sobre cosas muebles. ¿Sí? Cosas inmuebles se lo vamos a dejar a la materia civil. ¿Sí? Entonces, toda adquisición a título oneroso de una cosa mueble o un derecho sobre ella. Yo puedo adquirir la propiedad de una cosa, es mía, ¿sí? Derecho de dominio, o puedo adquirir, por ejemplo, la puedo alquilar. ¿Qué tengo? Tengo un derecho, pero no es un derecho de dominio. La alquilé, tengo la tenencia, tengo el uso y goce, y por eso habla de un derecho sobre ella. Para lucrar con su enajenación, la compré, voy a lucrar con su enajenación, es decir, la compré, después la voy a transmitir
y con esa transmisión voy a lucrar. Esa es la finalidad de esta operatoria. Bien sea en el mismo estado que se adquirió después de darle un mayor o menor valor, es decir, la adquiero y como está la transmito y lucro con esa transmisión, o le doy un mayor o menor valor. Si nosotros queremos lucrar, siempre le vamos a dar un mayor valor, ¿sí? Pero ¿por qué el inciso decía un menor valor? Porque si por alguna razón resultaba ser que la cosa le habíamos dado un menor valor, como la habíamos adquirido para lucrar con su enajenación, es un acto de comercio, ¿sí? Inciso 2. Ok. Sí. Inciso 2, ahí notemos la transmisión a la que se refiere el inciso anterior. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que si yo estaba diciendo toda adquisición a título oneroso para lucrar con su enajenación, bueno, cuando yo realizo esa enajenación, esa transmisión, también es un acto de comercio. ¿Sí? Ese es así cortito. El inciso 3. Toda operación de cambio, banco, corretaje o remate. Acá tienen varios actos de comercio en el mismo inciso. Lo importante acá para analizar este inciso es entender que si yo ya les dije banco, la palabra banco, y ya más de uno se imaginó el Santander, el Patagonia, el Ciudad, el banco que ustedes quieran. Bueno, salgan de esa película y de esa imagen. ¿Por qué? Porque los institutos jurídicos que estamos estudiando acá a través de los actos de comercio surgieron mucho antes que todas estas entidades. ¿Sí? Entonces, vamos a explicar ahora lo que es la operación de cambio, de banco, de corretaje y remate, y después sí vamos a ver que en el transcurso de la historia se fueron regulando hasta llegar ahora a tener los bancos como los conocemos, ¿sí? Pero cuando yo hablo de toda operación de cambio, es la permuta, el trueque, de una moneda por otra moneda, que puede ser de la misma especie o de otra especie, ¿sí? ¿Escucharon hablar de pesos por dólares? Pesos por euros, ¿sí? Dólares por pesos. Ahora, si yo voy al kiosco de la esquina y me quiero comprar un alfajor y voy con 1000 pesos, ¿qué me va a decir el kiosquero? ¿No tenés cambio? ¿Sí? Yo le digo, no, yo solo tengo 1000 pesos. Entonces él agarra el billete de 1000 pesos y va al lado, al supermercado, y le dice al del supermercado, ¿no tenés cambio? Sí, ¿cuánto querés? Dame 2 de 500. Bueno, entonces le da 2 de 500. ¿Qué realizaron ahí? Una operación de cambio. ¿Sí? Les dio el billete de 1000, le dieron los 2 de 500. Operación de cambio. Ahora, bien, hoy yo, abogada, ¿puedo realizar en forma habitual operaciones de cambio? ¿Me puedo poner acá en el estudio una ventanita que diga compro y vendo dólares? No. ¿Por qué? Porque la regulación, ¿sí?, actual es solo van a poder realizar operaciones de cambio en forma habitual quienes estén autorizados. Eso es hoy. Pero cuando surgió el derecho comercial, en las ferias y mercados, las cuales les ilustraba el doc Pisani, ¿sí? Ahí no existía el banco, no existía la entidad financiera, no existía la ley de entidades financieras, ¿sí? Entonces, ¿quién realizaba operaciones de cambio? El que estaba ahí en la feria y realizaba las operaciones. Entonces, la operación de cambio es eso, es el trueque, la permuta entre una moneda de una especie por otra, de la misma especie o de otra especie, ¿sí? Hoy, en forma habitual, lo pueden realizar quienes están autorizados. Pero yo puedo decirle, estoy viendo acá a Aldana Gruntan en pantalla, si ella en el aula me dice, profe, necesito cambio, no me cambia este billete y me da 2 de 50, y yo lo realizo, estamos realizando una operación de cambio, ¿sí? Como no es habitual, lo podemos hacer, ¿sí? Si fuese habitual, hoy tenemos que estar autorizadas, ¿sí? Sigo, me van frenando ustedes, ¿sí? Si hay dudas. Toda operación de banco, acá de vuelta, dejen de imaginarse al banco, ¿sí? Imagínense al señor que está en la feria, ¿sí? En la feria o mercado, donde se reunían todos los comerciantes. ¿Y qué hace el que realiza una operación de banco? Es el intermediario, es la intermediación entre la oferta y la demanda de dinero. Intermediación entre oferta y demanda de dinero. Hay alguien que tiene dinero para ofrecer, lo tomo. Y hay alguien que necesita dinero, se lo doy. ¿Sí? Al que me da el dinero, yo le pago, por ese dinero que me da, le pago una tasa pasiva.
y al que le doy el dinero le cobro una tasa activa. Y la diferencia entre la tasa activa y la pasiva es mi ganancia, la ganancia del banquero, ¿sí? Del que intermedió, el que realizó esa operatoria de banco. ¿Sí? Fueron transcurriendo los años, se fueron regulando los institutos y una vez a alguien se le ocurrió decir que esta operación de banco la realicen en forma habitual quienes están autorizados. ¿Y a quiénes los vamos a autorizar? Bueno, autorizarlos a los bancos, a las entidades financieras, que estén autorizados. Entonces, de vuelta, yo, abogada, ¿puedo realizar operaciones de banco en forma habitual? No, no estoy autorizada. ¿A dónde vamos a ver que se realizan operaciones de banco? Y hoy lo vamos a ver en las entidades bancarias. Pero la entidad bancaria, ¿lo único que hace es operación de banco? No, hace un montón de otras operaciones. Por esto que yo les digo, está mal cuando nosotros les preguntamos qué es operación de banco y ustedes empiezan diciendo cuando el banco, ya cuando arrancan, cuando el banco son 3 palabras que ya nos decimos no estudiaron, no entendieron. ¿Sí? Alarma. Entonces, el banco hoy es el que está autorizado para realizarla, pero cuando surgió la operación de banco y luego se reguló, ¿sí? Lo realizaba la persona que estaba en la feria que hacía esta intermediación que les digo. ¿Sí? Cuando vayan a ver, y ven en el libro seguramente tienen este ejemplo, si queremos ver una operación de banco hoy, sí tenemos que mirar a los bancos porque son quienes están autorizados, y vamos a ver que el banco toma dinero de las personas cuando nosotros, por ejemplo, depositamos en una caja de ahorro, en una cuenta corriente, en un plazo fijo. Cuando yo le llevo dinero al banco y lo tengo en una caja de ahorro, no es que el banco agarra un papelito, pone mi dinero ahí, supónganse, pone ahí mis 100 pesos y pone estos 100 pesos son de Victoria Martinelli y los deja guardados. No, cuando yo estoy depositando dinero en una caja de ahorro, cuenta corriente o plazo fijo, lo que el banco hace con ese dinero es usarlo. ¿Y para qué lo usa? Y lo usa para operatorias, que puede ser para préstamos a otras personas. Entonces yo le llevo dinero al banco y el banco con ese dinero se lo presta, ¿sí? A Camila, que la veo acá en pantalla también, se lo presta a Camila. Entonces, a mí, como yo le doy plata al banco, me va a pagar una tasa pasiva. Y a Camila, como le está prestando dinero, le va a cobrar una tasa activa. Siempre es más alta la tasa activa y la tasa pasiva. Y la diferencia es la ganancia de la entidad, porque está realizando una operatoria de banco. Pero también los bancos realizan un montón de otras operaciones que cuando veamos contratos bancarios las vamos a ver. ¿Sí? Pero para entender muchos contratos bancarios, que vamos a ver en la parte de contratos, hay que partir de entender operación de banco. Y siempre sabiendo, y lo repito una vez más, sabiendo que la operación de banco surge antes que el banco, para poderla describir bien, ¿sí? Vamos con operación de corretaje. La operación de corretaje, de vuelta, es la intermediación entre la oferta y la demanda, pero ¿para qué? Entre personas para que celebren un contrato determinado. Entonces, de vuelta, esto surge que lo hacía cualquier persona que quisiera intermediar, se dedicaban a eso. Después se reguló y en la actualidad quienes lo pueden hacer en forma habitual, quienes se inscriban como corredores. Incluso hay que hacer una carrera de corredor y se inscriben como corredor. Pero surge previo a toda esta reglamentación. Uníamos a las partes para que estas partes celebren un negocio, un contrato. Si ese contrato es civil o comercial, es otra cuestión. ¿Sí? Lo importante, lo que es acto de comercio, para el inciso 3 del artículo 8, es la unión de esas partes para celebrar un contrato. ¿Y qué hace el corredor? Cobra una comisión por haber reunido a las partes. ¿Sí? Hoy, 2020, si ustedes quieren ir a alquilar un departamento, lo primero que quizás un allegado le va a preguntar, le va a decir, ¿qué lo vas a hacer? ¿Por dueño directo o por inmobiliaria? No, lo hago por inmobiliaria, porque entré a la página de la inmobiliaria tal y vi el departamento, me gustó, lo voy a ir a ver. Voy, la inmobiliaria me muestra el departamento, me dice todas las ventajas que tiene, etcétera, el precio, y termino alquilando. Y voy y firmo el contrato. Y hay que pagarle una comisión a la inmobiliaria. ¿Por qué? Porque la inmobiliaria es un corredor, ¿sí? Y es el autorizado para la intermediación.
y por eso le estoy pagando la comisión, porque se la pagan las dos partes por lo general, porque logró que se lleve a cabo ese negocio. ¿Lo puedo hacer por dueño directo? Sí, nada lo impide. ¿Sí? Conozco a alguien que quiere alquilar algo y voy y le digo yo lo quiero alquilar y lo alquilo y ahí celebramos un contrato de locación sin intermediario. Si necesitamos el intermediario, hay que pagarle la comisión. ¿Sí? Fíjense que esto ahora quedó relegado solo a las inmobiliarias, solo a los que intermedian en operaciones inmobiliarias, porque si nosotros queremos comprarnos algo mueble, si una cosa mueble, es más fácil, es totalmente accesible. Nosotros ponemos en Google, quiero comprar tal cosa, y tenemos un montón de páginas que nos habilitan y nos ponen en contacto con otros vendedores. ¿Sí? Lo mismo que si queremos vender. Bueno, hay que ver si esas páginas, esas plataformas son corredores, ¿no? Es una operación, corredores no son porque no están matriculados como tales, pero es una operación de corretaje, no lo es. ¿Sí? Es toda una cuestión nueva, y no tan nueva, pero que se sigue analizando. Y operación de remate. ¿Qué es el remate? El remate es una forma de vender cosas, ¿sí? El remate es una de las formas de vender cuando tengo cosas para vender. Yo tengo algo para vender, se lo puedo dar acá a Lourdes, que me quedó en pantalla, y le digo, mira, tengo este auto para vender, bueno, más sale tanto, hacemos la compra-venta. O puedo publicar y decir, señoras, voy a hacer un remate, señoras y señores, voy a hacer un remate. Entonces voy a poner el auto estacionado en la vereda, va a venir un martillero, ¿sí? Que va a estar a cargo de esta operatoria, se van a sentar todos ustedes y van a empezar a ofertar. ¿Sí? Levantan la mano con las diferentes ofertas. Y el que oferta el mayor valor se lleva el auto. Eso es un remate. Que en otros cuatrimestres, cuando no estábamos en aislamiento, los enviábamos a ver un remate, que asistan a un remate. ¿Sí? Bien. Ustedes tenían que buscar y presentar edictos y publicaciones de subasta judicial y subasta no judicial. Entonces, acá una aclaración. Cuando hablamos de la operación de remate, acto de comercio, estamos hablando de esa subasta del punto 2 del ejercicio, esa subasta privada, la comercial, la que no la ordena ningún juez. ¿Sí? La subasta judicial no es un acto de comercio, no lo era antes durante la vigencia del Código de Comercio, porque la subasta judicial está siempre regida por el Código de Procedimiento. Porque si ustedes leen el edicto de subasta judicial, van a ver que dice tal juez ordena en el marco de tal expediente subastar determinado inmueble. Eso es una subasta judicial, no es un acto de comercio. El acto de comercio era la privada, la que ustedes encontraron para el punto B. ¿Sí? Bien. Seguimos, vamos más rápido en esto, porque les cuento que en la comisión primera llegué al inciso 3, con lo cual con ustedes vamos más, pero porque a mí no me funcionaba tecnológicamente, teníamos problemas. Bueno, inciso 4. Toda negociación sobre letra de cambio o de plaza, cheque o cualquier otro género de papel endosable o al portador. Siempre digo que el artículo 8 nos sirve como una gran presentación a la materia, todo lo que vamos a ver durante el cuatrimestre, ¿sí? Porque todos estos incisos después los vamos a ver ampliados a lo largo del cuatrimestre. Toda negociación, reitero, sobre letra de cambio o plaza, cheque o cualquier otro género de papel endosable al portador, se refiere a títulos valores. ¿Sí? Nosotros tenemos un capítulo y clases especiales para títulos valores, ¿sí? Para que se lleven hoy un concepto introductorio, ¿sí? Que para nada se finaliza con esto, se completa con esto, es el título valor, ¿sí? Es justamente un papel. Cuando nosotros hablamos en derecho comercial de papeles, estamos hablando de los títulos valores que tienen un derecho inserto en sí mismo, ¿sí? Entonces acá les menciona las letras de cambio que vamos a ver, menciona el cheque, y vamos a agregar al pagaré, ¿sí? A la factura de crédito, y todo lo que tenga que ver con negociación de estos títulos valores, ¿sí? Entraba como acto de comercio en el inciso 4. ¿Sí? Y después vamos a ver qué es endosable, qué es al portador, ¿sí? Lo vamos a ir viendo cuando veamos cada
cada uno de estos institutos. Inciso 5. El inciso 5, ahí está, era me gusta decirle que era la gran ventana del artículo 8. ¿Por qué? Porque recuerden, el artículo 8 se sancionó en 1862 y estuvo vigente hasta el año 2015. Si nosotros nos pasamos una rápida película, ¿sí?, de cómo era la vida en nuestro país en el 1862 y cómo era en el 2015, un poco había variado, ¿no? Surgieron los celulares, la televisión, los aviones, los autos, ¿sí? Bien, internet, computadoras, etcétera. Todo, la vida misma. Entonces, ¿por qué digo que era la gran ventana? Por esta palabrita del principio que dice las empresas. Entonces, el inciso 5 decía, las empresas de fábricas, comisiones, acá aparece la comisión que hablábamos recién, mandatos comerciales, depósitos o transportes de mercadería o persona por agua o por tierra. Se lo usaba como gran ventana porque como el código siguió vigente hasta el 2015, había un montón de cuestiones de la realidad que no estaban incluidas en los actos de comercio y sin embargo eran netamente comerciales. Entonces, para poder aplicarles el derecho comercial, se empezó a decir esto, las empresas, todo lo que tenga organización empresarial va a estar dentro del ámbito del derecho comercial. ¿Qué es la empresa? Bueno, van a empezarla a ver con el doctor Pisani el martes, ¿sí? La empresa como organización de los factores de la producción de bienes y servicios para su intercambio. Esa organización en forma de empresa es lo que hacía que otras actividades que quizás no estuviesen descritas en los actos de comercio podían ser materia comercial y se le aplicaba el derecho comercial. ¿Sí? Dejo empresa, lo vamos a ver la próxima semana. Las empresas de fábrica, ¿sí?, todo lo que sea transformar materia prima, ¿sí?, a través de la industrialización. Comisiones, que lo vimos recién, ¿quién es el comisionista? El que actúa en interés de otra persona, porque se les confirió un mandato, pero no tiene la representación. Acá va esta aclaración, y mandatos comerciales. El mandato es yo le pido a alguien que haga algo por mí, ¿sí? Ese es el mandato. Y el mandato puede ser, si estuviésemos con pizarrón, haríamos dos flechitas. El mandato puede ser con representación o sin representación, ¿sí? Con representación es, te pido que hagas esto por mí, y quien va a hacerlo, el mandatario, dice, yo vengo en representación de Victoria Martinelli a hacer esto. Y me obliga directamente a mí lo que está haciendo. Y el mandato sin representación es el comisionista, es voy, sé que lo estoy haciendo porque otro me lo pidió en interés de otro, pero no digo que lo estoy haciendo en interés de otro. Entonces el comisionista, cuando va y compra la mercadería que le pidieron, la está comprando él, se está obligando él al pago, ¿sí? Después él sí tiene un contrato de comisión celebrado con la persona que quedó en el interior. Y no nos confundamos nunca mandato con poder. El poder es el instrumento que acredita que estoy representando a alguien. El poder es el instrumento que lo acredita. Entonces, si yo confiero un mandato, ustedes supónganse, un cliente me da el mandato a mí, contestá la demanda, firmá la voz en representación mía, bárbaro, le digo. Pero si yo le digo al juez, yo tengo el mandato, me va a decir, acredítamelo, que tenés el mandato para contestar la demanda. Entonces, ¿cómo lo voy a acreditar? Con el poder. Me dio el poder, el instrumento, ¿sí? Y con el poder acredito la representación. Bien, después, si queremos seguir hilando, yo puedo tener el poder, me dio un poder general amplio para contestar demandas, cualquier tipo de demanda. Entonces me dio el poder y yo lo guardé en mi escritorio. Y llegó una demanda para el cliente. Y yo uso ese poder, lo estoy representando, acredito la representación, pero fíjense que el cliente no me había dado el mandato, no me dijo. El mandato es, te digo que lo hagas. Y el poder es para acreditar esa representación. ¿Se entiende? Bien, también todas las empresas de depósitos, ¿sí? El depósito, el dejar algo en depósito para que me lo guarden, y transportes de mercadería o personas, esto que hablaba recién el compañero, pedí que me lleve. Bueno, pedí que me lleve es un contrato de depósito, perdón, de transporte, pero no está organizado como empresa, ojo ahí, ¿sí? Y fíjense que dice por agua o por tierra.
¿sí? Por agua o por tierra. ¿Por qué? Se sancionó en 1862, como les decía, eran los únicos transportes vigentes en ese momento, ¿sí? De ya que cuando se creó todo lo que es la aeronavegación y el derecho aeronáutico, ingresó también en el derecho comercial, ¿sí? Bien.